Queridos hermanos, bienvenidos a la lección número 14 del curso Los Hechos de las Apóstoles. Les doy las gracias por estar con nosotros nuevamente. Vamos a contemplar hoy la historia de Esteban, uno de los 7 ministros helenistas que habían sido designados según estudiamos en la última clase. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Ya se habrán dado cuenta de dónde sacó el Padre esta expresión de que quiere que la palabra de Dios llegue hasta los confines de la tierra del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el objetivo de San Lucas. Recordemos, ¿para qué escribe este libro? Para mostrarnos cómo Jesús, que es la palabra del Padre, llega hasta los confines de la tierra con su mensaje de salvación. La clase anterior empezamos a ver las primeras misiones de los apóstoles y vimos el primer tema, que era la institución de los 7 ministros helenistas, en el capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 7. Y concluía así: la palabra de Dios iba creciendo. El número de discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. Incluso una gran multitud de sacerdotes, se entiende judíos, iba aceptando la fe. Esto es muy importante. Imagínense que sacerdotes judíos empiecen a aceptar la fe naciente. ¿Cómo será eso recibido por la comunidad judía de Jerusalén? Como una traición, como alguien que nos está abandonando, como alguien que está defeccionando en la fe. A veces somos un poco duros para juzgar a nuestros hermanos judíos, pero también tenemos que ponernos un poco en el contexto y decir, ellos tienen de alguna manera que ir comprendiendo poco a poco que el cristianismo es algo diferente. Pero estamos apenas en el año 34, 35, en un momento muy primitivo de la historia de la iglesia, entonces todavía no lo comprenden. Pero este dato que nos dio Lucas fue muy importante. Incluso algunos sacerdotes se iban acercando y aceptaban la nueva fe. Y vamos a ver la historia de Esteban. Primero vamos a ver cuáles eran las cualidades de Esteban, qué fue lo que le pasó a Esteban, y al final un discurso de Esteban, porque recuerden que San Lucas tiene un método para comunicarnos su mensaje, que es poniendo discursos en labios de sus personajes, discursos que hemos llamado querigmáticos, discursos que quieren ser sobre todo una proclamación de quién es Jesús y lo que Dios ha hecho en favor nuestro a través de Jesús. Entonces vamos a leer la historia de Esteban a partir del capítulo 6, versículo 8. Y muy bonito el nombre de Esteban. Esteban quiere decir coronado, o sea, Esteban va a ser coronado porque va a recibir la palma del martirio. Eso quiere decir su nombre. Quiero que entendamos un poquito por qué el Sanedrín se va a enojar tanto con Esteban y qué es lo que Esteban percibió que molestó tanto al judaísmo, tanto que lo van a matar. El cristianismo es una religión diferente del judaísmo. Esteban percibe que la iglesia no puede quedarse estática, sino que la iglesia tiene que abrirse a la novedad. Y la novedad es lo que va trayendo Jesús cada día. Él percibe, lo vamos a notar en su discurso, como el verdadero templo de Dios no es una construcción de piedras nada más, sino que el verdadero templo donde Dios habita es el cuerpo de Jesús. Pero esto que estoy diciendo, imagínense ustedes que tuviéramos unos oídos muy judíos, ¿cómo nos sonaría esto?
alguien que está hablando contra el templo, como había hecho Jesús. Para ellos es hablar contra el templo. Y otra cosa que va a empezar a esbozar San Lucas a través del testimonio de Esteban, va a ser la idea de que la salvación no la obtenemos por hacer cositas, decía el padre Carrillo. Es decir, por cumplir con observancias de la ley, como tradiciones de lavarse, tradiciones de comer ciertas cosas, observar ciertas fiestas, sino que nuestra salvación nos viene de creer y entregar la vida a Jesús. Y estas novedades que percibió Esteban lo van a llevar a la muerte. Entonces vamos a leer el capítulo 6 a partir del versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. ¿Por qué alguien puede realizar signos y prodigios? Primera respuesta, porque cree que él debe de hablar en el nombre de Jesús y que Jesús viene con él, como decía el padre Tardif, haciendo los milagros que él quiere. Recordemos esas palabras de Jesús en el Evangelio de San Marcos, el día de la Ascensión. Jesús les dice a los apóstoles: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Y lo que estamos leyendo ahorita que hacía Esteban es sencillamente el cumplimiento de aquella palabra de Jesús. Los signos acompañarán a los que crean y prediquen la palabra del Señor. Versículo 9. Regreso al libro de los Hechos. Se presentaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, cirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y de Asia, y se pusieron a discutir con Esteban. O sea, vean cómo de todas las regiones. Pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dieran un falso testimonio. No sé si les empiece a sonar que a Esteban le está pasando lo que le pasó a Jesús, que en su juicio ante el Sanedrín se buscaron falsos testigos. Buscaron hombres que dijeran: hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, vinieron de improviso, lo detuvieron y lo condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues lo hemos oído decir que Jesús, ese nazoreo, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. Para los que tengan la Biblia de Jerusalén, en el margen derecho hay una cita de Mateo 26:59. Esta cita es como para llevarnos a decir: fíjate por favor cómo el testigo de Jesús toma la cruz y sigue las huellas de su maestro. Cómo Esteban va a recibir un juicio con testigos falsos y por haber hablado una palabra sobre el templo, lo mismitito que nos narra el evangelista San Mateo a propósito del proceso de Jesús. Versículo 13. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazoreo, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. Al fijar su mirada en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el de un ángel. Vamos a decir, un rostro como transfigurado. La nota de la Biblia de Jerusalén nos ayuda a comprender esta expresión. Dice la nota: la vista de un ángel provoca un temor sagrado. El rostro de Moisés, al bajar del Sinaí, reflejaba el esplendor de la gloria de Dios y causaba el mismo temor sagrado.
Igualmente el rostro de Jesús transfigurado. Los sanhedritas asisten también ahora a una transfiguración de Esteban que ve la gloria de Dios. Cuando una persona está delante de la presencia de Dios, su rostro cambia, es decir, se le nota que está en la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote, estamos ya en el capítulo 7, le va a preguntar: ¿es esto así? Tú has hablado en contra del templo, tú has hablado de que ya no cumplamos con la ley de Moisés. Y vamos a leer, vean por favor todo lo que ocupa el discurso de Esteban. Todo el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 53, son puros testimonios de Esteban, puesto por Lucas en labios de Esteban. Y va a ser como un recorrido por la historia de Israel para decirles: es que no puedo creer que ustedes, sanhedritas, no estén captando que lo que ha sucedido con Jesús y lo que está sucediendo ahora estaba ya anunciado en la Escritura. Voy a leer la introducción del capítulo 7 en la Biblia de Jerusalén porque nos ayuda a sintetizar por adelantado este discurso que Lucas pone en labios de Esteban, que es muy denso doctrinalmente. Capítulo 7, la nota de la Biblia dice: el discurso resume en primer lugar la historia de Abraham y de José. Expone con mayor amplitud la historia de Moisés. A la eminente misión de salvación que Dios encomendó a Moisés, Esteban contrapone la actitud de los israelitas que hicieron en el desierto: rechazo, negativa a obedecer y la infidelidad. Los temas tradicionales, pero desarrollados aquí bajo la perspectiva del hecho cristiano. Al hablar de Moisés, Esteban está pensando en Cristo, de quien Moisés es figura. La actitud de los israelitas respecto de Jesús, de Moisés, es la de los judíos respecto de Cristo. Esteban subraya en la historia de Israel lo que redunda en contra del apego a un país particular. Habla contra los sacrificios, contra la construcción de un templo material. Se percibe en labios de Esteban el espíritu del judaísmo helenizado de la dispersión, de estos judíos helenistas. Acuérdense que Esteban es uno de los ministros helenistas. Entonces vamos a ir estudiando el discurso de Esteban, lo vamos a dividir en 5 partes, según de qué momento de la historia esté hablando Esteban. La primera parte les está apareciendo a ustedes ahora una lámina en la que ven los 5 apartados que vamos a estudiar, y el primero es sobre Abraham. Es el capítulo 7 del versículo 1 al 8. El sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿es así? Él respondió: hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, no en Jerusalén, antes de que se estableciera en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te muestre. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de ahí a esta tierra que vosotros habitáis ahora. Pero no le dio de ella en heredad ni la huella de un pie, sino que prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía ningún hijo. Dios habló así: tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña, y los esclavizarán y maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos, y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión, y así tras engendrar a Isaac, Abraham le circuncidó al 8º día. Y lo mismo hizo Isaac con Jacob, y Jacob con los 12 patriarcas. ¿Qué es lo que Esteban está diciendo? Y San Lucas, a través de Esteban, nos dice a nosotros hoy que Abraham conoció a Dios y adoró a Dios en tierras extranjeras, que no hay que encerrarse en la ley, que no hay que encerrarse en el templo, sino abrirse a la novedad de Dios que está con su pueblo, sea donde sea que su pueblo está. Que Dios ha ido marcando un camino en la historia de la salvación y que va trayendo novedades.
pero que cada vez que Dios ha traído una novedad, el pueblo se ha mostrado rebelde y le ha costado trabajo aceptarlo. Y les está diciendo: sanhedritas, ustedes se están portando exactamente igual. La segunda parte de este discurso va del versículo 9 al 16 y es la historia de José. Los patriarcas, por envidia, es decir, los hermanos de José, los 12 hijos de Jacob, vendieron a José con destino a Egipto, pero Dios, que estaba con él, le libró de todas sus tribulaciones y le concedió gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, el cual lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y en Canaán una hambruna y gran tribulación. Nuestros antepasados no encontraban víveres, pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros antepasados un primer viaje. En el segundo viaje, José se dio a conocer a sus hermanos. Faraón conoció así el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también nuestros antepasados. Más tarde fueron trasladados sus restos a Siquem y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Otro personaje a través del cual Dios ha actuado, que no está en Jerusalén. O sea, como que Esteban les está diciendo: hermanos judíos, hebreos, Palestina es la tierra santa, pero ocupa un lugar relativo en la historia de la salvación. Dios le habló a Abraham en Mesopotamia, Dios obró a través de José en Egipto, ahí reveló su sabiduría, ahí se multiplicó su pueblo. No nos encerremos en Jerusalén, pero sientan detrás de las palabras de Esteban a San Lucas, que no quiere que el evangelio se quede en Jerusalén, sino que pueda salir y se expanda por todo el imperio. El tercer apartado empieza en el versículo 17, es muy largo, pero yo creo que todos ustedes la tienen muy fresca gracias a la peregrinación que hicimos con el Padre Juan del Éxodo. Vamos a leer del versículo 17 hasta el 43 y vamos a ver cómo Esteban insiste en esto. A veces el pueblo, cuando oye una novedad, se encierra, no quiere salir de su zona de confort. El Padre Carrillo muchas veces nos decía: el pecado genera en el hombre una esclavitud. Dios quiere liberarnos de esa esclavitud, pero hay algo en el pecado que hace que el hombre quiera como instalarse en esa esclavitud del pecado. No tiene cierto atractivo, si no, no permaneceríamos ahí. Acuérdense que los israelitas, cuando iban por el desierto, muchas veces decían: ay no, ojalá hubiéramos estado mejor en Egipto y nos hubiéramos muerto ahí, por lo menos teníamos pescado y teníamos cebollas y teníamos unas sandías deliciosas. En cambio tú, Moisés, nos has traído por el desierto. Vamos a ver, versículo 17. Historia de Moisés. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que apareció un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José. Obrando astutamente contra nuestro linaje, este rey maltrató a nuestros antepasados hasta obligarles a abandonar a los recién nacidos para que no vivieran. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Después de ser criado durante 3 meses en la casa paterna, fue abandonado, pero la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como hijo suyo. Moisés recibió una educación basada en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Cuando cumplió 40 años, se le ocurrió la idea de ir a visitar a sus hermanos israelitas. Al ver que uno de ellos era maltratado, salió en su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios los iba a salvar por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleándose y trató de poner paz diciendo: amigos, que sois hermanos, ¿por qué os maltratáis unos a otros? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo: ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Es que quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos.
Al cabo de 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí sobre la llama de una zarza ardiendo. Moisés se maravilló al contemplar la visión y al acercarse a mirarla se dejó oír la voz del Señor. Vean cómo el ángel que está sobre la llama es Dios, porque es la voz del Señor la que llama a Moisés. Si ustedes leen el Éxodo, en el capítulo 3, del versículo 1 al 2, van a ver cómo es el ángel del Señor y luego es Dios mismo. Y le dice: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Bien vista tengo la opresión de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he bajado a librarles. Y ahora prepárate, que voy a enviarte a Egipto. Los israelitas renegaron de Moisés diciéndole: ¿quién te ha nombrado jefe y juez? Pero Dios lo envió como jefe y redentor por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó realizando prodigios. Fíjense, ¿quién los sacó? El ángel, o sea, es Dios personificado en la intervención salvífica en favor de su pueblo. No fue Moisés, sino el ángel que se le apareció en la zarza. Los sacó realizando prodigios y signos en la tierra de Egipto, no en Jerusalén, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los israelitas: Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros antepasados, el que recibió palabras de vida para comunicárnoslas. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerle, sino que lo rechazaron y pensaron volverse a Egipto. Así que le dijeron a Aarón: haznos dioses que sean nuestros guías, porque nada sabemos de ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces fabricaron un becerro y ofrecieron un sacrificio a aquel ídolo, y celebraron una fiesta en honor de lo que solo era obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo, es decir, los dejó que se dedicaran a adorar a los dioses, a los astros, a la luna, al sol. Como está escrito en el libro de los profetas: es que me ofrecisteis víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel. Os llevasteis la tienda de Moloc, la estrella del dios Refán, las imágenes que hicisteis para adorarlas, pues yo os trasladaré más allá de Babilonia. ¿Cuál es el resumen de esta sección sobre Moisés? El pueblo se cerró a la novedad que Dios había enviado a través de Moisés. Lo mismo está haciendo ahora el Sanedrín, cerrándose a la novedad que Dios ha enviado a través de Jesús. La cuarta parte empieza en el versículo 44 y es un apartado que nos va a hablar del pueblo de Israel, la tienda del encuentro y el pueblo. Y dice así: nuestros antepasados tuvieron en el desierto la tienda del testimonio, confeccionada por Moisés conforme a lo que le dijo el que hablaba con él, cuando le mandó hacerla según el modelo que había visto. Otros antepasados nuestros, que vinieron después de aquellos, la recibieron en herencia y la introdujeron bajo el mando de Josué en el país ocupado por los paganos, a los que Dios expulsó cuando nuestros antepasados penetraron en él. Y así hasta el tiempo de David. Vean la largura de este discurso, ya parece un interminable resumen de toda la historia de la salvación, que si Dios quiere próximamente también haremos ese curso. Pero ¿cómo San Lucas ha elaborado este discurso para enseñarles a los sanedritas que se están portando tan cerrados como se ha portado muchas veces el pueblo, desde Abraham hasta por lo menos ahora que llegamos a tiempos de la monarquía, a tiempos del rey David, versículo 46, que contó con el favor divino y pidió disponer de una morada para la casa de Jacob, pero fue Salomón el que le edificó una casa, aunque, y esto hay que subrayarlo, el Altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas, como dice el profeta. Si el cielo es mi trono, eso está en Isaías 66, y la tierra el escabel de mis pies, dice el Señor, ¿qué casa me vais a construir?
¿O cuál será el lugar de mi descanso? Es que no ha hecho mis manos todas estas cosas. ¿Qué está diciendo Esteban? No limitemos la presencia y la acción de Dios al templo de Jerusalén. Versículo 51 al 53. Conclusión, quinta parte. Hay que dejarse tomar por el Espíritu para poder aceptar la novedad de Jesús. Y les dice, escuchen cómo le está hablando al Sanedrín. Obviamente podemos ver por qué lo van a matar. Duros de cerviz, incircuncisos de mente y de oído. Vosotros siempre ofrecéis resistencia al Espíritu Santo. Sois igualitos que vuestros antepasados. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros antepasados? Ellos mataron a los que habían anunciado de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado. Mientras oían estas cosas, se consumían de rabia por dentro y rechinaban sus dientes contra él. ¿Y qué le va a suceder al pobre Esteban? Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie a su derecha. Y dijo entonces, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Al oírlo, ellos se pusieron a vociferar, se taparon sus oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Es la primera vez que va a aparecer Pablo con su nombre hebreo Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con voz sonora: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Vean cómo Lucas pone mucho cuidado en narrar el martirio del primer mártir cristiano como la muerte de Jesús. Esteban sabe que está en el momento de su muerte, pero él, antes que su muerte, está delante de la presencia de Dios. Esteban sabe muy bien a dónde va. Esteban, como Jesús, se entrega confiadamente, como Jesús había dicho: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Esteban dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y como Jesús había perdonado a sus verdugos y a todos los que habían intervenido en su pasión y muerte, ahora Esteban le dice: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. ¿Qué reflexión podríamos hacer en torno al martirio de Esteban? Primero, vean cómo es como Jesús. Como Jesús, Esteban, lleno del Espíritu, predicaba con autoridad. Como Jesús, anunciaba el fin de la era del templo. Como Jesús, habló del Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Como Jesús, Esteban tomó su cruz y siguió las huellas de su Maestro hasta el final. Este martirio de Esteban va a desatar una persecución a los cristianos que va a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Terminemos nuestra clase con una oración. Jesús, te alabo y te bendigo porque me has llamado a profundizar en el conocimiento de tu Evangelio y porque me llamas a dar testimonio tuyo en el mundo en el que me has hecho vivir. Te pido que quites de mí todo miedo y todo aquello que me hace encerrarme en una religiosidad contenta consigo misma, formalista y estática, y hagas que prenda en mí el deseo de una religión que se lance a dar testimonio de ti a través del amor a los demás. Concédeme la gracia de pasar haciendo el bien como tú lo hiciste. Llámame a romper con los lazos de mis tradiciones y salir al encuentro contigo como caminante infatigable en la lucha rumbo a una tierra nueva. Amén. Alabado sea Jesús.